denuncian retiro irregular y vandalismo contra vallas publicitarias de candidatos al Congreso. Conductas ilegales por votos amenazan elecciones. Más de 1 millón de colombianos pueden votar en el exterior. Cada día hay más extorsiones desde las cárceles. Exigen correctivos urgentes. Aumentan ciberdelitos en Colombia. Debemos tener en cuenta que no debemos darle clic a enlaces que lleguen a través de mensajes de texto con URLs o direcciones cortas. Suben quejas por altos costos de los peajes en regiones. Eso nos ha afectado siempre porque cada año viene aumentando. Colegios al borde del colapso por baja matrícula y fragilidad financiera. Uno de los factores de mayor peso es que nazcan menos niños, pero también que las familias puedan o no sostener el pago de la matrícula. Se incrementan casos de cáncer en el país. Detección temprana podría salvar a 8 de cada 10 diagnosticados. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. 2 nuevos episodios de violencia política sacuden el actual proceso electoral. Los senadores Jairo Castellanos y JP Hernández denunciaron que varias vallas publicitarias les fueron retiradas y vandalizadas a menos de 3 semanas de las elecciones legislativas. En el municipio de Chitagá, norte de Santander, y sin ningún tipo de notificación oficial, las vallas alusivas a la campaña del senador Jairo Castellanos fueron retiradas a la fuerza, un hecho que el congresista calificó como un nuevo ataque en su contra. ¿Hasta dónde va a llegar este acoso? Estamos en democracia, estamos en un país totalmente demócrata. Invitamos a las autoridades para que se pronuncien frente a este abuso de poder. Y a los órganos de control para que actúen. La denuncia se presenta días después del asesinato de 2 miembros de su esquema oficial de seguridad en Fortul, Arauca. Allí fueron atacados con sevicia por parte de hombres fuertemente armados, en un episodio que elevó las alertas sobre la seguridad de los líderes políticos en regiones afectadas por el conflicto. Hoy no sentimos garantías, hoy nosotros tenemos amenazas, hoy no tenemos seguridad, ya hay muertos por estar en campaña y vean estos daños materiales que también nos están ocasionando. Sencillamente no hay garantías como de pronto sí las hubo en años anteriores. La violencia política no es un caso aislado. El senador JP Hernández también denunció que varias de sus vallas de campaña fueron vandalizadas. A los bandidos no les conviene que sigamos en el Congreso y precisamente son estos bandidos los que nos están destruyendo nuestra publicidad en campaña. Nos vandalizaron varias vallas en diferentes municipios. En medio de un clima de creciente tensión electoral, el clamor es cada vez mayor para que las autoridades garanticen la vida, la integridad y la participación democrática sin intimidaciones. En época electoral, las conductas irregulares para obtener votos están a la orden del día. Aquí les alertamos para que usted tenga cuidado y no caiga en engaños y atente contra la ley. ¿Sabes qué son los delitos electorales? Son conductas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana y afectan el libre derecho de votar y de elegir. El Código Penal colombiano establece 17 delitos electorales. Los más comunes son presión o constreñimiento al votante. Cuando se amenaza o se presiona al elector para que vote por un determinado candidato o partido. Engaño al votante. Cuando se engaña a un ciudadano para que vote por determinado candidato o partido. Compra y venta de votos. Cuando se promete o recibe dinero, un bien o un servicio a cambio del voto. No debe recibir ofrecimientos para que no ejerza su voto de manera coherente, voluntaria, libre y soberana, sino que por dádivas, por dinero o cualquier cosa o promesa que le hagan para que su voto no sea como corresponde,
incurre en delitos. Es por esto que los senadores hacen un llamado a los colombianos para elegir libremente, sin presiones de ningún tipo, y a ejercer el derecho al voto de manera consciente. También es responsabilidad de nosotros los candidatos de promover una participación limpia, libre y sin constreñimiento, pero también de usted como ciudadano, de nosotros, de ser responsables en el momento de votar, de evitar el constreñimiento, de denunciar cualquier delito electoral. Recuerde que las penas de prisión oscilan entre 4 y 9 años y las sanciones económicas entre 50 y 400 salarios mínimos. Y no solo son para el que compra el voto, sino también para quien lo vende. Más de 1 millón de colombianos en el exterior está habilitado para participar en las elecciones al Congreso. El Senado recuerda la importancia de ejercer el voto y garantizar la representación legislativa desde cualquier país. La votación para los colombianos en el exterior se llevará a cabo desde el próximo lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo, en embajadas y consulados habilitados. Durante esa semana, los ciudadanos podrán votar por cualquier lista al Senado y elegir un representante a la Cámara por la circunscripción internacional, asegurando que su voz se escuche en el Congreso. No olviden llevar su cédula de ciudadanía e identificar previamente el puesto de votación. Y por supuesto, elegir el mejor Senado y la mejor Cámara de Representantes del país, Congreso honesto, independiente, que no se doblegue ante la corrupción. Y por supuesto, un Congreso muy cercano al ciudadano. Esa participación evidencia cómo su voto influye en la representación legislativa y fortalece la democracia, demostrando que la distancia no limita la voz de los ciudadanos en decisiones que afecten al país. Aunque empresarios, trabajadores y gobiernos coinciden en mantener el aumento del 23.7% del salario mínimo, el gobierno nacional alista un nuevo decreto frente al que suspendió el Consejo de Estado. Hay incertidumbre. El debate no es si se mantiene el 23.7% en el incremento, porque el consenso entre empresarios y trabajadores existe. El salario mínimo seguirá igual, seguirá intacto, no va a cambiar, no va a bajar, no va a modificarse. En medio de esta coyuntura, el presidente Gustavo Petro convocó a una marcha en defensa de lo que ha llamado su salario mínimo vital. Tú que te levantas cada día a trabajar honradamente para sacar adelante a tu familia, que este mes de enero recibiste tu primer aumento del 23%, que recibiste tu primera nómina de 2 millones de salario, pues les cuento que desde el poder están intentando tumbar el salario vital. Así, mientras millones de trabajadores siguen recibiendo su salario con el ajuste, el país espera una decisión que cierre este capítulo jurídico y despeje cualquier sombra de incertidumbre. Estamos defendiendo que el salario mínimo sean 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para que se pueda comer, para que se pueda alcanzar la meta de comprar la canasta familiar. Además, también para que se distribuya mejor el ingreso, para que los pobres tengan más plata en el bolsillo y puedan gastar más. Todos estamos de acuerdo en que queremos mejores salarios para los trabajadores de este país. Pero para que los salarios sean sostenibles, necesitamos tomar medidas adicionales. Hay que bajar los impuestos drásticamente para no asfixiar a los empresarios. El salario mínimo no es solo una cifra, es el sustento de 2.400.000 hogares en el país. Y los empresarios lo tienen claro, por eso piden que para este 2026 el incremento se mantenga en el 23.7%. La extorsión sigue en auge en el país. Como se ha dicho, muchas de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles. El Senado pide correctivos urgentes. El delito sigue afectando a comerciantes y ciudadanos. Las denuncias apuntan a que redes criminales operarían desde centros de reclusión, lo que reabre el debate sobre control penitenciario y responsabilidad estatal, exigiendo cambios de fondo. Que haya una resocialización a través del trabajo real y efectivo. Eso que va a permitir que los más de 170.000 privados de la libertad que tiene Colombia empiecen a trabajar, empiecen a producir. Y 2, vamos a descargar al Estado 3.5 billones de pesos vale el sistema carcelario y penitenciario. Para otros sectores, la impunidad influye directamente en la reincidencia. Si realmente queremos acabar con el delito y de allí la extorsión propiamente dicho, necesariamente tenemos que entender cómo funciona la mente de un ser humano, el comportamiento y desde allí condicionar su conducta. El debate ahora apunta a combinar control efectivo en las cárceles, prevención social y decisiones legislativas que frenen el círculo delictivo. La cercanía de las elecciones legislativas no solo activa el calendario electoral, también enciende las alarmas por el aumento de ciberdelitos en Colombia.
Delincuentes están utilizando mensajes falsos sobre jurados de votación para estafar a los ciudadanos, lo que pone en alerta a las autoridades. Verificar que en nuestro mensaje está el nombre, el número de la cédula y el enlace completo de la página de la registraduría. No hay ninguna forma de acortarlo. Los ciberdelitos crecen cada día más. El Centro Cibernético de la Policía Nacional reporta que el 48% del país presenta afectación por este delito. Las ciudades que mayor denuncias registran son Bogotá con 730 casos, seguida de Cali con 252, Medellín 204, Cartagena 154 y Barranquilla 150. Una de las modalidades que en ese momento tenemos es el spear phishing o phishing dirigido, que aprovecha diferentes momentos del año. Y en este momento, como vienen elecciones, se están utilizando correos de la registraduría o mensajes para que las personas crean que están siendo contactadas por esta entidad del Estado. Debemos tener en cuenta que no debemos darle clic a enlaces que lleguen a través de mensajes de texto con URLs o direcciones cortas, porque nos pueden llevar a sitios dedicados a la captura de datos personales. Las autoridades investigan el origen de estos mensajes y el legislativo también insiste en la prevención como la mejor herramienta contra el fraude. No se dejen engañar por mensajes de texto falsos que los notifican como jurados de votación para luego extorsionarlos. Ninguna entidad pedirá dinero por trámites electorales. Consulten únicamente los canales oficiales de la Registraduría Nacional. La mejor defensa contra esta modalidad de estafa es la desconfianza. Si le llega un mensaje sospechoso, no abra, no haga clic, no comparta y sobre todo denuncie. Una ley para proteger a los menores de los peligros en las redes sociales sigue su tránsito legal en el Congreso mediante una política pública que permita articular esfuerzos entre diferentes entidades del gobierno. Una ley para proteger a los menores de los peligros en las redes sociales sigue su tránsito legal mediante una política pública que permita articular esfuerzos entre diferentes entidades del gobierno. En un solo año se han cerrado más de 17.000 cuentas web porque tienen pornografía infantil. Y segundo, porque en un solo año también tenemos una cifra muy importante que registrar, que hay un restablecimiento a más de 20.000 niños, restablecimiento de derechos, y que muchos casos de estos adelantados tienen que ver precisamente con el ciberacoso, el ciberbullying. Esa articulación se hace también con padres de familia, empresas privadas y la sociedad en general, con la finalidad de impulsar procesos de prevención y educación de los riesgos en línea y la promoción de hábitos saludables en el manejo de la tecnología. 7 de cada 10 niños está siendo sujeto de violencia digital, pero con esta propuesta ya se han visto resultados. Hay quejas en distintas regiones por los altos costos de los peajes. Las reclamaciones van desde la corta distancia entre puntos de cobro hasta la falta de inversión visible en el mantenimiento y mejoramiento de las vías. En Colombia existen más de 180 peajes entre corredores concesionados y vías nacionales, lo cual ha abierto el debate sobre la necesidad de regular también las distancias entre uno y otro. Un ejemplo frecuente es el de la vía que comunica Barranquilla con Ciénaga, en donde el peaje ubicado en el puente Pumarejo hacia Ciénaga ha sido objeto de discusión por su cercanía con otros puntos de cobro, lo que incrementa el costo del trayecto para los usuarios. Las vías nacionales están en muy mal estado. Debería haber solamente uno, máximo. Es un abuso, me parece. Para lo que uno paga en el peaje, las calles son muy malas, están en muy mal estado. Y la inseguridad grave. Los peajes de la costa son muy costosos y más que todo esto y los de Cartagena, que realmente que solamente tengan un solo peaje y que procuren invertir en las calles y la seguridad de acá. Otro caso que suele mencionarse es el del corredor entre Bogotá y Villavicencio, en donde en un recorrido de 108 kilómetros los conductores deben pasar por 3 peajes: Boquerón, Naranjal y Pipiral. Para un vehículo de categoría 1, el costo total ronda los 67.700 pesos, una cifra que muchos usuarios consideran elevada frente a la distancia relativamente corta del trayecto.
Mientras que en otros países encontramos distancias entre peajes de 200 kilómetros pagando de $1.50, en Colombia encontramos peajes cada 10, 15, 20, 40 kilómetros. Esto es inaudito. Es por esto que buscamos regular los peajes en Colombia. Distintos sectores destacan la necesidad de vigilar de forma permanente el sistema de peajes y asegurar transparencia en el uso de los recursos. En este proceso cobra especial importancia la labor de control y regulación que adelanta el Senado, ya que cualquier falla termina impactando directamente el bolsillo de los colombianos. Para mantenerte bien informado en tiempo real sobre las decisiones que te cobijan en la vida diaria, síguenos. Encuéntranos en todas las redes sociales. Aunque el gobierno anuncia cifras récord en condonaciones de créditos educativos, más de 303.000 estudiantes de los estratos bajos se quedaron sin el subsidio a la tasa de interés que esperaban. Una historia de dos caras, los que recibieron alivio y los que siguen esperando. La promesa de restablecer los subsidios a los créditos educativos del ICETEX parece haberse esfumado, afectando a jóvenes de estrato 1, 2 y 3. En mi caso, yo pasé de tener un crédito que iba a finalizar en el 2027 a finalizar en el 2031. Del total que yo pago, apenas un 25% por mucho se va para capital, lo que hace que sean deudas completamente eternas. Mi hija está en centrales de riesgo. Ese crédito con ICETEX es eterno. Hemos hablado con ellos para una cuestión de pago, arreglo, pero ellos nos dicen que es pagar o pagar. Aunque en mesas técnicas con el Ministerio de Educación y Hacienda se aseguró que existían 200.000 millones de pesos para este fin, el subsidio fue eliminado, lo que genera créditos más altos. Nos encontramos que nuevamente quienes son usuarios de estos créditos se sienten engañados y nos sentimos también engañados nosotros, porque hoy la deuda está asfixiando no solamente a los estudiantes, sino también a sus familias. No obstante, mientras los usuarios reclaman el subsidio a la tasa de interés, el ICETEX ha priorizado otros mecanismos de alivio. En los últimos 3 años, más de 175.000 colombianos se han beneficiado con la condonación parcial o total de sus créditos, señalan cifras oficiales. Desde agosto de 2022 se han realizado estas condonaciones que suman 2.7 billones de pesos, con recursos de la Nación, recursos propios del ICETEX y recursos de entidades y organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Esta situación abre un debate frente a la tensión entre las promesas incumplidas y las acciones ejecutadas, en medio de la preocupación de las familias por sostener el sueño de la educación superior. La baja matrícula y la fragilidad financiera tienen al borde del colapso a cientos de instituciones, al tiempo que las familias ya no pueden sostener el pago de pensiones. El panorama es crítico. Según el informe Educación en Cifras, el 98% de los colegios privados del país opera por debajo de su capacidad instalada. Pero la alerta es mayor para 1 de cada 5. No alcanzan ni el 50% de su ocupación. Uno de los principales problemas es la natalidad en Colombia. Cada vez nacen menos personas. Por otro lado, las familias están teniendo dificultades económicas para pagar la educación privada. Cuando una familia se ve obligada a sacar a sus hijos del colegio porque no lo puede pagar, no solo estamos frente a una crisis económica familiar, estamos ante una lamentable fractura de las oportunidades que marcan la vida de un niño para siempre. El 53% de los estudiantes que abandonan los colegios privados lo hacen porque sus familias ya no pueden pagar la pensión. Además, el 29% de las instituciones dependen exclusivamente de esos ingresos. La calidad cuesta, tener buenos profesores, jornada completa, acompañamiento especializado. Todo esto implica altos costos para los colegios. Y si al mismo tiempo hay menos estudiantes o las familias tienen menos capacidad de pago, el colegio podría entrar en una presión financiera. El riesgo de cierre no solo afecta a las instituciones, miles de estudiantes quedarían sin colegio y sin certezas sobre su futuro académico. Colombia registra un incremento considerable en el número de personas que padece de cáncer. Una detección temprana podría salvar a 8 de cada 10 personas diagnosticadas. El panorama del cáncer en Colombia crece al ritmo mundial, que deja 10 millones de víctimas cada año en el planeta. En este momento en el país, 520.000 colombianos están conviviendo, enfrentando, luchando
contra esta enfermedad. Es una enfermedad que le cuesta al Estado 3.5 billones de pesos al año. Lo más grave es que cada año están ingresando 114.000 nuevos diagnósticos de cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología hizo un llamado urgente a los colombianos para la prevención. El país debe prepararse con planes a largo plazo, como es disminuir la exposición al tabaco, al alcohol y tener medidas preventivas específicas. La crisis en el sistema de salud colombiano agrava la situación. Resaltamos nuestra Ley 2360, de mi autoría, la cual reconoce como sujetos de especial protección constitucional a los pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer. De esta forma, no hay excusa para que sean atendidas las personas y reciban los tratamientos. En Colombia mueren anualmente entre 31.000 y 33.000 personas por esta grave enfermedad. Una detección temprana podría salvar 8 de cada 10 personas diagnosticadas. El déficit de más de 600.000 millones de pesos en el sistema de salud de la fuerza pública tiene en riesgo la atención de los militares y policías del país. Falta de especialistas y de acceso a medicamentos son sus principales problemas. El Senado le puso la lupa al sistema de salud de los integrantes de la fuerza pública. En una audiencia se dieron a conocer las deudas que están afectando su atención. Al ejército se le adeudan 343.000 millones de pesos, a la policía 80.000 millones de pesos. Hay un déficit de más de 600.000 millones de pesos en el subsistema. Esto indudablemente afecta la atención en salud, principalmente del servicio activo, pero también de los veteranos que están en uso de buen retiro. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, esta situación está afectando a la atención de 1.300.000 usuarios que tiene este sistema. Armenia, Manizales y Pereira viven una situación donde prácticamente ya no hay cómo contratar ni siquiera especialistas. Hay que modificar y hay que ver qué hacemos. Ante la falta de especialistas, las fuerzas han hecho un gran esfuerzo en la capacitación de oficiales médicos, que deben ser destinados exclusivamente a ejercer su especialidad. El fortalecimiento de las auditorías de los procedimientos y servicios de salud es otra de las propuestas en las que se debe trabajar para que haya una efectiva atención médica. El senador Alexander López Maya volvió a ocupar su curul en el Senado tras un fallo de la Corte Constitucional que revocó la sanción por doble militancia. Con este fallo, López Maya retoma su papel en la actual legislatura y en las discusiones parlamentarias. La Secretaría del Senado lo reintegró a su curul en medio de la expectativa por su regreso. La decisión del Alto Tribunal anula la sentencia del Consejo de Estado y reabre el debate sobre la interpretación de la ley de doble militancia y la representación política. En el Senado nos vamos a enfocar, como siempre lo hemos hecho, en la defensa de los derechos de nuestro pueblo, mejorar las condiciones de salud de nuestra gente, mejorar las condiciones de educación de los jóvenes y los niños y garantizar inversión social directa en las regiones. Aunque la Alcaldía de Bogotá prorrogó por 2 años los contratos con los operadores de aseo y se establecieron medidas para proteger los derechos de organizaciones de recicladores, el gremio aún está inconforme, pues considera que no se tiene en cuenta sus necesidades y que están afectados con las tarifas establecidas. 1.100 organizaciones de recicladores hay en el país, las cuales representan a cerca de 74.000 personas que se dedican a esta labor. Hoy, esa comunidad pide al gobierno garantías para realizar su trabajo y establecer tarifas dignas por la tarea que realizan. El nuevo marco tarifario y los demás decretos distritales han convertido el reciclaje en un asunto de sanción y control, poniendo en riesgo el acceso al material, nuestras herramientas de trabajo y el sustento de miles de familias recicladoras a nivel nacional. Es pertinente seguir manteniendo el esquema actual, pero con un nuevo marco regulatorio que proteja a este sector. Un nuevo marco regulatorio que no sea enterramiento de las basuras, el relleno sanitario de Doña Juana. Un marco regulatorio que permita el ingreso de los recicladores a un esquema donde puedan tener dignidad, no solamente laboral, sino la dignidad social. El Senado continuará haciendo seguimiento a esta problemática a través de la realización de mesas de trabajo con entidades del gobierno y con el gremio reciclador. Exaltar la labor de 2 instituciones educativas del Atlántico que a lo largo de los años han dedicado su trabajo a formar mejores ciudadanos fue parte de un acto realizado en la Comisión Sexta del Senado.
Durante la sesión fueron exaltadas la Baker School por sus 40 años formando generaciones y contribuyendo al desarrollo de Barranquilla. También la Universidad Unicaribe, reconocida por su compromiso con la educación superior y su aporte al crecimiento académico y social de la región. Soy hijo de docente, de un docente hoy pensionado que casi que me inoculó el amor hacia la educación y el convencimiento de que no hay herramienta más poderosa para transformar vidas y a partir de esa transformación de vida, transformar sociedades como la educación. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Bogotá. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NSNoticias. Así llegamos al final con redes. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.